¿Qué día será? ¿Qué día es hoy? Viernes. Ay, no, pues. No, yo no tengo tarde. Mamita. Buenos días, mami. ¿Qué tal has dormido? ¿Bien? ¿Mm? Sí, pero le voy a decir algo a mi mamá, ¿ok? Mamá. Le puedo decir que le puedo decir a la mamita ¿Qué? que ha vomitado. Ya sabe la mami, hijito. Ya sabe. Sí. Ay. María, Buenos días, profesora. hazme un favor. Profesora, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Profesora, buenos días. Profesora, buenos días. Profesora, buenos días. Profesora, buenos días. Profesora. Profesora, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Buenos días. Tienen que tener paciencia. Si no ingreso a la hora es porque algo está pasando. Tienen que esperar a la indicación que yo les diga. Hay que tener en cuenta también que en el grupo no solamente estoy yo, están todos los profesores y muchos están ocupados, como en el caso mío que a veces estoy ocupado y el celular está que suena y suena, suena y suena por los mensajes. Siempre a veces hay inconvenientes, los cuales no permite el ingreso a la hora. ¿Ya? Por favor. ¿Qué necesitas? Nada, solo te venía que usted también te venía a decir. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Rapidito nada más, ¿ok? Ahorita voy a tomar lista. Es que están mis cosas ocupadas. Por eso. A ver, activen su cámara.
Ya, a ver, activen su cámara. Mi cámara ya está activada, profesora. Sí, a los que faltan. Listo. A ver, estoy esperando a Mayreli, Brian, Nicole, Francisco. Ay, qué frío. Listo. Profesora, hay solo 17. Antes entraban, en matemática entran 23. Yo no sé por qué. Ah, pero entran con alumnos de cuarto también creo, ¿no? 2 nomás. Ah. Ahorita voy a tomar lista. Ya voy a tomar lista. A ver, espérenme un ratito. Ya. A ver, tomo lista. Qué frío. A ver. Jeremy. Presente, profesora. Ah, ya te vi. Taira. Presente. Francisco. Francisco. Presente. Merly. Presente. Merly. Gabrieli. Presente, profesora. Frank. Ahí está. Uriel. Gracie. Presente, profesor. Charlie. Presente, profesora. Nicole. Nicole. Robinson. Presente, profesora. Jonathan. Presente. André. Presente, profesora. Dayan. Presente, profesora. Jesús Albeiro. Mayreli. Presente. Pablo. Presente, profesora. Carlos Acevedo. Presente, profesora. Jefferson. ¿No pasaba de nuevo? Ah. Livia. Presente, profesora. Diana, Gianfranco, Ana Paula, Andrea, Aloida. A ver. Nicole ya ingresó. A ver, chicos, voy a preguntarle. Bueno, Fran
Siempre ingresa tarde. Hoy no los voy a dejar ingresar. Uriel, bueno, sí participa. A ver, quiero preguntarles sobre el niño Jesús Albeiro. ¿Ingresa a la clase de matemática? No, profesora. ¿O no? No, Ya. Él sí está retirado. Listo. Ya. En el caso de Gianfranco, ¿ingresa a la clase de matemática? Tampoco. Tampoco, profesora. No. Andrea Parece que no. no he entrado. y Jefferson. Algunas veces, profesora. Sí, alguna vez sí entra. Y otras no. Bueno, listo. Buenos días, profesora. Buenas noches, Fran. No, profesora, es que el celular lo he reiniciado. Y porque no he agarrado con el wifi que han puesto. Préndeme tu cámara. Taira, tu cámara. Listo, voy a hacer preguntas sobre el tema pasado. Preguntas voy a hacer, a ver, empiezo con Fran. Ay. A ver, empiezo con Fran. A ver, Fran. Dentro de la organización social existían el grupo de los mestizos. ¿Quiénes conformaban este grupo? Fran, ¿quiénes conformaban el grupo de los mestizos? Fran, estoy esperando la respuesta. Profesora, Yo, profesora. Espérenme que... Fran, No lo sé. Yo, profesora. a ver. Primero Pablo, después Jarly y después Robinson. A ver, Pablo. Lento. Creo que sí, está profesora. ahí también a la tele, porque está bien lento. Está que si la escucho entrecortada la profesora. ¿Quién está con el audio? Profesora, A ver, ¿quiénes conforman el grupo de los mestizos? el grupo de los Pablo. mestizos los conforman, estaba con el audio apagado. Ya, listo. Formados por los que habían nacido en América, Ya, padre español, madre indígena. ¿Está bien, profesora? muy bien. Muy bien, Pablo. Me va a decir Muy lo bien, mismo. Pablo. Eso es todo. Yo también iba a decir Listo. lo mismo, A ver. profesora. También. Ya, a ver. Vamos con a ver, Yarly. La República, la nobleza peninsular, ¿a cargo de quién estaba o quiénes lo conformaban? Los nacidos en España. Ya. Robinson. ¿Y la nobleza criolla, quiénes conformaban?
Profesora, yo sí me lo sé. Robinson. Ya, profesora. Ya, a ver. Robinson. No me la sé, profesora. A ver, Jeremy. Yo sí me la sé. ¿Se fue Jeremy? Tienes que... Profesora, viendo títulos nobiliarios, creo. Los de la nobleza. Profesora, disculpe, un momentito porque creo que se está moviendo mi cable, escuchando entrecortado y se para cada rato. Sino que yo tengo de Wi-Fi, pero también está jalando en los televisores y quiero mi mamá. Listo. A ver, Carlos Acevedo. ¿Quién pertenece a la nobleza criolla? Fueron los hijos de una india con un español. No, la nobleza criolla. A ver, Yo lo Francisco. sé, es hijo, los hijos de los españoles nacidos en América. Los hijos de padres españoles nacidos en Españoles América. nacidos en América. Los mestizos son hijos de nacidos en América, hijos de madre de madre indígena y padre español. Son dos cosas diferentes. A ver, Merly, ¿qué características tenía la organización social o las clases sociales del virreinato? ¿Qué, profesora? ¿Qué características tenía la organización, la sociedad del virreinato? A ver, Livia. Livia, Profesora, ¿podría repetir la pregunta? ¿qué características tuvo la sociedad del virreinato o la organización social del virreinato? Profesor, yo me acuerdo de una. Espérate, Pablo. ¿Cómo? ¿Los bozales? No. Yo me acuerdo de una, A ver, profesora. aparte de Pablo, aparte de los que ya respondieron, los que no han participado, ¿qué Ay, características qué quería, tuvo? profesora. Yo lo sé, profesora, pero yo A ver, Brian. Fue clasista y racista. Fue clasista y racista, ¿verdad? profesora, ¿puedo Ya, muy agregar bien. algo? Un ratito, Yarly. A ver, André, aparte de clasista, ¿por qué fue clasista y por qué fue racista? André. André. ¿Quién sabe? A ver, aparte de Yarly. Yo, profesora. Yo, Aparte de Yarly y Pablo. Jonathan.
¿Cuál era la pregunta, profesora? ¿Por qué se dice que era clasista y racista? ¿Por qué? Yo lo sé, profesora. A ver, si no lo sabe Jonathan, responde Robinson. No tenían oportunidad de trabajo los indígenas. No tenían oportunidad de trabajo, correcto. Ni de En educación. cambio, los que nacían en España sí tenían esos cargos públicos. Muy bien. Hoy día vamos a ver la organización económica. Voy a compartir mi pantalla. Esperen, voy a buscar. Profesora, y los hijos de un español con una... Son los mestizos. Mestizo más indígena creo que sale un cholo. Mm. A ver. Espérenme, espérenme. Mm. Ya, ahorita carga la pantalla. Ya, profesora. Ahorita carga la pantalla. Sí se ve, profesora. Vayan poniendo el título. Ya, vayan poniendo el título. Ya. Ya, profesora. Ya, profesora. Ya, profesora. Ya, profesora. ¿Ya pusieron el título? Ay, qué frío. Sí. ¿Listo? Ya, muy bien. Vamos a empezar la clase con esta pequeña extracción o frase. Actívenme sus cámaras. Ay, qué frío. Y van a pensar un ratito en lo que quiere decir. Ya, dice, no es oro ni plata lo que del Perú va a Profesora, yo Europa. no puedo encender mi cámara. No es oro ni plata lo que del Perú va a Europa, sino sangre y sudor de los indios que son los que en este país trabajan. Van a pensar qué es lo que quiere decir esta frase. ¿Ya? Doy un par de minutos para que piensen, a ver, ¿qué querrá decir esta frase? No es oro ni plata lo que del Perú va a Europa, sino sangre y sudor de indios que son los que en este país trabajan. Una frase muy, ¿Les hace muy trabajar a los de importante. Perú, profesora?
A ver, piensen bien. Yo voy a empezar a preguntar uno por uno. Ya, Profesora, piensen. tengo una idea, no sé si está bien. A ver, esperen un ratito. Yo voy a empezar a preguntar a todos. Sino que estoy revisando quiénes están con su cámara activada. Y falta Uriel, Alesia, Mayreli, Robinson, Nicole. Profesora, Que mi cámara dice que está su cámara activada. no te veo. Ahí está apagada y cuando la enciendo, ahí, ahora sí. Ya está. Profesora, esta frase se copia. Profesora, esa oración, esa frase lo copiamos. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. ¿Copiamos, profesora? ¿Cómo? No te escuché. ¿Copiamos? Sí, copien la frase. No, ahorita van a empezar a copiar. A ver, pero empiezo a preguntar, Gracie, ¿qué crees que es lo que quiere decir la frase? Taira. 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 No le escucho a Taira. A ver, Carlos Acevedo levantó la mano. ¿Qué querrá decir la frase? Quiero decir sobre la explotación que le hacían a los indios acá en el Perú. Correcto. Habla de que, o sea, si bien es cierto, a Europa llegaba el oro, llegaba la plata y otros tipos de manufacturas, pero en realidad eso era relevante, ¿verdad? Era irrelevante porque lo que llegaba allí eran productos que habían sido forjados y habían sido, digamos, extraídos por los indígenas, que a pesar que eran dueños de todos estos productos, de todas estos minerales, se convirtieron en esclavos después de la llegada de los españoles, ¿verdad? Muy bien, fue Los un extracto explotaban. exacto, del libro de Pablo Macera. Ya, a ver, ¿lo copiaron? No, O al profesor. final copian, ¿ya? No, No, profesor, Ya, al final listo. no, porque hay veces que yo no puedo copiarlo de las capturas que mando. Ya, entonces Profesora, al final copien lo rápido. copiamos. Ya, profesor, ahorita lo copio. Ahorita lo voy a copiar, profesora. Y a ver, continuamos. Las características de la organización económica. ¿Qué características tú? Espera, Nos dice que la profesora. economía peruana, Profesora, todavía no le he copiado. Lo podía poner en la... ya, Estaba... pero un minuto más. un minuto más, listo. A ver, ahorita lo paso. Ya.
Listo, profesora. Muy bien, a ver, vamos a ver las características de la... A ver, características de la organización económica. Cuando hablamos de la organización económica nos estamos refiriendo al manejo del dinero, del trabajo y la distribución de las tierras en el virreinato. Ya que después de la invasión del Tahuantinsuyo, se dio, digamos, un cambio, ¿verdad? Los indígenas pasaron de ser dueños y se convirtieron en, digamos, se convirtieron ya en la parte, en el grupo de los explotados. Las características de la economía en el virreinato es que, lo que les decía, de tener una economía independiente y poder ellos sustentarse de los mismos productos que cultivaban, o sea, era autosuficiente. Ellos mismos cultivaban y ellos mismos, digamos, utilizaban esos mismos productos y otro tipo de elementos o otro tipo de actividades económicas en beneficio de todo el pueblo. Cuando llegan los españoles ya esa forma de economía cambia. De ser autosuficiente pasó a ser dependiente, o sea, que se dependía de España con respecto a la economía, porque ya no existían, digamos, ya se empezaron a idear las monedas. O sea, si tú trabajas una tierra es a cambio de recibir un dinero, pero si yo te pago por un trabajo que estás haciendo, tú tienes que pagarme un impuesto. Entonces era una forma de explotación, se convirtió en una explotación a gran medida, ¿ya? En el Tahuantinsuyo lo que se trabajaba era con respecto a la agricultura, la ganadería, la pesca y en menor parte a la minería. Pero en este caso en el virreinato se priorizó, o sea, mucho más, digamos, auge lo que era la minería y quedó como segundas actividades la agricultura y la ganadería. ¿Entienden? O sea, pasaron a segundo plano, ya no se preocupaban por la producción agrícola, ya no se preocupaban, simplemente se preocupaban de la explotación de las minas. ¿Ya? Era también exclusivista. Buscaban solo oro. Oro, exacto. Oro y La plata. economía era exclusiva. Para ganar Era dinero, profesora. Ya, muy bien. Era exclusivista, que quiere decir que que tuvo una base del monopolio comercial. O sea, ¿qué quiere decir? Que, digamos, solamente se podía comercializar con España. El virreinato o los encomenderos no podían comercializar con otros países. A eso se refiere el monopolio comercial. O sea, solo el único país Solo uno. beneficiado con la producción de todos estos productos era España. Solo España. Ella tenía, digamos, la posesión total de todo el trabajo. ¿Ya? También existía el intervencionismo, que quiere decir el control de la producción. Ya existían, digamos, supervisores con respecto al trabajo. Ya, o sea, existía ese, digamos, se controlaba la producción, se controlaba la cantidad, llegar a sus metas de producción, entre las otras actividades. ¿Ya? Y sobre todo que nadie podía competir con España con respecto al mercado. Nadie. ¿Ya? Otro de ellos era el mercantilismo. A ver, chicos, espérenme un ratito. Ya.
Ya, profesora. Vayan copiando un ratito. Normalmente que siempre en ese bidón grande, que siempre que aún Ya, a ver, vamos a esperar a la mamá. Ella. ¿Quién llora? Ya, a ver, seguimos. También dentro de sus características está el mercantilismo, que nos dice que es la primera fase del capitalismo. ¿Y qué será el capitalismo? Sí he escuchado sobre eso, profesora, pero no sé qué es. ¿Nadie tiene idea de lo que es el capitalismo? ¿Capitulación, profesora? No. Una Es un capital. sistema, Organización en la capital. Un país. es el sistema económico basado en la propiedad privada, o sea, en que existía, digamos, nadie podía comercializar los productos del virreinato si es que no era España, o sea, como la sede principal. Nadie podía, o sea, el virreinato no podía comercializar ni con Portugal, ni con los ingleses, con nadie. ¿Por qué? Porque el único beneficiario era España. Y eso se dio en torno digamos que a la supervisión de todos estas manufacturas dentro del virreinato, como capital del Reino de España. ¿Me entienden? Eso se refiere con el mercantilismo. A ver, seguimos. Y tuvo otra característica de proteccionismo, que quiere decir que permitió el desarrollo de la industria. O sea, se empezaron a producir otros tipos de productos, sin dejar que se desplace el producto español. O sea, ¿qué quiere decir? Que el virreinato peruano podía fabricar textiles, cerámicos u otro tipo de materiales a base de la materia prima. Pero cuando ocurría, digamos, o sea, la venta, no es que los que vivían en el virreinato podían acceder en primera instancia a este producto hecho aquí, no, sino que estaba antes que el producto hecho en el virreinato, estaba el producto español, el que venía de España. Entonces, se vendía primero lo que venía de España y después lo que el Perú fabricaba. Eso se refiere con el proteccionismo, o sea, que protegían su propia economía, su propia industria. ¿Me entienden? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Muy bien. profesora. ¿Qué pasó? Sí. La manita se siente como en el bidón. La manita siente como en el bidón que ya se le está acabando. ¿Estaba copiando, profesora, ya? El metalismo. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, se empezó a priorizar la explotación de los metales, o sea, el trabajo en las minas. Eso es lo que se priorizó. Recuerdan que primero habíamos dicho de que se quedó desplazado la agricultura y la ganadería.
pues la economía del virreinato se basó netamente en lo que era la minería. Ese fue, digamos, su base de su economía, el trabajo más importante del virreinato. ¿Ya? Ahí está, la Ya, minería. profesora. El Perú se había convertido, después de la llegada de los españoles, se había convertido en el primer productor mundial de plata. O sea, ¿qué quiere decir? Que se encontró muchos yacimientos de plata. Profesora, en Potosí, Dime. en Bolivia y en Potosí se encontró más plata. No te escuché de nuevo, En, Jonathan. en Potosí también se descubrió mucha plata. Correcto. Esas fueron las principales minas En que en Oruro ese, también, profesora. Exacto. O sea, existieron muchos yacimientos de metales, como en el Castro Virreina, la mina de Parcos, la mina de Potosí, la mina de Santa Bárbara, la mina de Guay, la mina de la mina de Huancavelica, Cerro de Pasco, perdón. de Huancavelica. En Huancavelica se encontró el yacimiento de mina de Castro Virreina. Fueron dos minas importantes, las dos importantes dentro del virreinato. Fue la de Castro Virreina que estaba en Huancavelica y la de Potosí. Recuerden que la extensión del virreinato no solamente abarcó el Perú, sino que abarcó otros países. Ya, o sea, recuerden eso, por eso es que Potosí, dime. Ahí en el puerto del Callao se vendían a los negros, ¿no? Exacto, ahí en el puerto de Callao, en la ciudad de los Reyes, se vendía a los negros, ¿ya? Ahora, Ya, esta profesora. producción de minería, si bien es cierto, incrementó la economía, pero digamos que disminuyó la población incaica, o sea, la población indígena disminuyó debido a que los indios trabajaban, digamos, muchas horas y estaban expuestos a gases tóxicos, al frío, y aparte que había una pésima alimentación, no eran alimentados correctamente, entonces muchos de los indígenas empezaron a morir en el trabajo de la mina, ¿ya? Muchos de los indios. Existieron las minas, las principales minas e importantes está la mina de Potosí, se encuentra en la actual Bolivia, que fue descubierta en el año 1545, que fue el yacimiento de plata más grande del mundo, como lo había dicho Jonathan. ¿Ya? La mina de la Icacota, que queda en Puno, que fue descubierta en 1657. La mina de Castro Virreina en Huancavelica, descubierta en el año 1555. 55. Esas son las principales minas más importantes, porque luego están las minas de Parco, está la mina de Santa Bárbara en Huancavelica también, que fue una mina de azogue de mercurio, se encontraron mercurio, y considerada una de las más grandes del mundo, ¿ya? También estaba la mina de Guantajaya en Tarapacá, y las minas de Cerro de Pasco y Hualgayoco. Ya, esas son las diferentes minas. Profesora, habían varias minas en todo el virreinato, ¿verdad? Exacto, había muchas minas, pero las que tenían mayor producción de plata son las que hemos mencionado, la de Potosí, la de la Icacota y la de Castro Virreina. Esas fueron la mayor parte que, digamos, dieron mucho más ingresos económicos al virreinato. Fueron principales de su economía. Exacto.
todos los productos de la mina tenían que llegar hacia el puerto de Callao, para luego ser, digamos, enviado hacia España. ¿Ya? Listo. Ahora, existían diferentes formas de trabajo, pero en el Tahuantinsuyo, la mita, el aini, la minca, etcétera, ¿verdad? Pero en el virreinato solamente, digamos, solamente se redujeron a lo que era la mita, pero la mita como una explotación laboral, como una explotación del trabajo. O sea, aquí la mita se convirtió, digamos, en la condena de los indígenas. La mayor parte de indígenas muertos se dio en las minas, como habíamos dicho. Aquí en las minas trabajaban los varones entre 18 y 50 años, o sea, hasta los adultos mayores trabajaban en las minas, los denominaban indios de cédula. Ellos estaban obligados a trabajar. Si bien es cierto, con la llegada o la instauración del virreinato, se empezó a pagar estos trabajos, pero digamos el pago no compensaba el trabajo que los indígenas realizaban. ¿Ya? Ese es con respecto a la mina. Ahora, en la mita, esa es la mita en general, pero existieron diversas clases de mita. Ya existieron diferentes clases de mita. La mita minera, la que Y habíamos estas solo dicho. son las principales. Sí, son las principales. La mita minera, que fue legalizada por el virrey Francisco de Toledo. Aquí se encargaban de extraer los metales preciosos de los socavones, donde laboraban sin descanso. Aquí no trabajaban, no descansaban, perdón, eso provocó que muchos de los indígenas murieran, como habíamos mencionado, por fiebres, Fiebre por értica. intoxicaciones ya que tenían, digamos, que convivir con todos con todo tipo de gases tóxicos, ¿ya? Ya, aquí nos habla de la fiebre éctica, ¿verdad? Que era, digamos, el aumento de la temperatura a causa de la intoxicación. Y el tialismo, que era, digamos, era la acción de que el cuerpo producía un exceso de saliva. ¿Ya? Esas son las enfermedades. Estaba la mita obrajera, que estaba destinado a la fabricación de textiles, donde se trabajaban 26 días al mes. O sea, donde realizaban, digamos, trabajos completos de producción. O sea, eran Los los 4 llamados... domingos no se trabajaban, profesora. Solamente los 4 domingos, exacto, porque respetaban, digamos, tenían que respetar la religión, ¿ya? Eran 26 días al mes que trabajaban. Estaba la mitad rural, lo que era en el campo agrícola, que eran destinados en trabajar en las haciendas, en las estancias ganaderas, ya en el cultivo y en la crianza de animales. La mitad de plaza, que era el trabajo que se realizaba para, digamos, el interés público. Construcciones. Exacto. Puentes. Aquí los realizaban los albañiles, los ebanistas, o digamos, o los cargadores, o sea, los que llevaban las cargas, ¿ya? Y el trabajo era por un plazo de 1 semana. Ya, por ejemplo, la construcción del Palacio Municipal o María Chayal, lo voy a recoger. Gracias.
la construcción de un puente, la construcción de una iglesia, ¿ya? Esa era la mitad de plaza. La mitad de tambos era para el control, y el control, digamos, de servidumbre en las posadas, arreglar caminos, arreglar los puentes, etcétera. Eso eran los tipos de mina que existían, pero existían otras formas de explotación, o sea, otras formas de trabajo, como por ejemplo, la faltriquera, que era, digamos, los trabajos que hacían los indios ricos, o sea, los que conservaron, digamos, su clase social que venían del Tahuantinsuyo. O sea, ¿a qué se refería? Eran quienes podían pagar un monto para no ir a la mita. O sea, digamos que los extorsionaban. Pagaban o sea, por no pagar, por no trabajar. Pagaban por no trabajar, exacto, por no trabajar. Y los españoles se aprovechaban de ello para, digamos, enriquecerse. O sea, se aprovechaban, o sea, los extorsionaban para que, como ellos no querían trabajar, entonces tenían que pagar para no asistir al trabajo. Profesora, pero algún día se les iba a acabar su dinero, ¿no? Claro, y ahí tenían que por obligación ir a trabajar, cumplir con la mita. Los mingados eran los indios que iban voluntariamente a las minas por un pago mayor. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, me pagas más, yo voy a trabajar, pero me pagas más. A eso se les decía los mingados. ¿Ya? Están el pongo, que era el servicio doméstico, que lo cumplían, digamos, los runas, ¿ya? Y estos trabajos, en el caso del pongo, se realizaban en las casas de los españoles, en la casa de los españoles, de toda, digamos, los españoles, o sea, limpiar la casa, cocinar, lavar, etcétera, todo lo que era el trabajo doméstico, ¿ya? Los michis se le conocía como michis o guaitires o aguatires, ¿ya? Que eran los niños. Era el trabajo que realizaban, los niños. Ya, eran los niños Profesora, al una servicio. O sea, pregunta. dime. Profesora, de una clase, Dime. por ejemplo, de Michis, ¿podrías pasar a Pongo o otro trabajo de adulto? ¿O ya Claro, no, solo conforme se iban queda? creciendo. Sí. Ah, ya. No, porque los michis solamente eran los niños. O sea, al madurar, al crecer, ya, digamos, eran llevados hacia otro, o elegían ellos trabajar en otra cosa, y eran más grandes. Y por último, los guarache, que eran los trabajos de indígenas en las minas, pero en doble turno. O sea, si en la mina trabajaban 13 horas, 13 horas, ellos doblaban ese turno, prácticamente trabajaban 26 día horas. y noche. 26 horas. O sea, 26 era el horas al doble día, de turno. profesora. Y en la tarde. Debido a la Le digo, o necesidad, sea, trabajaban en la... trabajaban sin descanso. Trabajaban sin descanso. A eso se refiere. Ah, ya, profesora. Profesora, entonces, ¿cuánto tiempo trabajaban los normales? Profesor, entonces no comía. A ver, niños, me esperan un rato. Aloida, son las 9:30 y Aloida recién se conecta. A ver, ya, entonces esos eran digamos, los trabajos que realizaban los indígenas. Ay, se fue. Las clases de mitad.
Exacto. Uno son las clases de mitas, que era el trabajo obligatorio, y el otro son los otro tipo de explotación, o sea, por parte de los españoles. Igual los explotaban, pero digamos que no, no eran, digamos, a ver, ¿cómo le explico? Digamos, era un poquito, digamos, hacia el abuso, o sea, los españoles sacaban mayor beneficio de estas otros tipos de explotaciones. ¿Ya? Ahora, con respecto con respecto a la economía, no solamente se habla del trabajo que se realizaba en el Tahuantinsuyo, sino también Vamos copiando. de la división de las tierras, porque recordemos que las tierras no solamente quedaron no solamente se quedaron con los españoles, recordemos de que también estaban los encomenderos, ¿verdad? O sea, el virreinato se instituyó, pero no todos los encomenderos, digamos, le brindaron pleitesía al rey, o en este caso al virrey. Simplemente muchos de los encomenderos se rebelaron y, digamos, no entregaron las tierras, ellos se quedaron, ¿verdad? Entonces, se hizo una división de las tierras. ¿Ya? O sea, se hizo una división de las tierras virreinales. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Dentro de las tierras se dividía en dos tipos, tierras tributarias y, dime, En la dime, segunda, en la segunda de los porcentajes no suma 100, suma más suma más de 100. Suma 120, profesora. ¿en dónde? En la segunda, Allá, en los diezmos. Ya les voy a explicar por sí, qué. Ya, espérense, vamos porque por partes. trabajaban doble. Vamos a ir por partes, espérenme. Ya, a ver. Hablamos, ay, se fue. Hablamos de las tierras en el virreinato, o sea, era la propiedad durante habla, digamos, sobre la propiedad de la tierra durante la colonia, o sea, a quién le pertenecían esas tierras. Y las tierras se dividían en dos, tierras tributarias y tierras decimales. ¿A qué se refiere con tierras tributarias? Eran las tierras donde trabajaban los indígenas que integraban una comunidad. O sea, era como una especie de ayllu, ¿ya? Que los trabajaban los mismos indígenas, esas tierras. Pero ¿para qué las trabajaban? Porque la producción les servía para su subsistencia, para que ellos pudieran subsistir. Pero estaban obligados a tributar 2 veces al año, o sea, cada 6 meses ellos tenían que pagar un tributo. ¿Y a quién beneficiaban con el pago de ese tributo? Beneficiaban al encomendero con un 60% del pago del tributo, al Estado, o sea, al corregidor, con un 15%, a la iglesia, con el 10%, al cacique, con otro 10%, y a los hospitales con un 5%. ¿Ya? El tributo fue regulado por el virrey Toledo, que quedaba bajo la administración de una caja de la comunidad, o sea, quien controlaba el corregidor y el encomendero. O sea, ¿qué quiere decir? De todo el tributo que se pagaba, el encomendero era quien se llevaba la mayor parte de pago de estos tributos, ¿verdad? Imagínense, y vamos a salir un poquito del tema. A ver, vamos a salir un poquito del tema. Y antes de que yo salga del tema, voy a revisar las cámaras. Y ahorita me las encienden todos seguro las cámaras. El mío está Yo no prendido, sé, profesora.
de Pablo sí lo veo. Yo no sé por qué tienen que apagar las cámaras. Aloida, has ingresado muy Profesora, tarde a es las que clases. estoy con mi cámara prendida. Ya, Yo- ya, muy bien. Aloida, has ingresado muy tarde a la clase. Mire, si nosotros vemos, si nosotros podemos observar, observamos lo que es, digamos, la división de los tributos, nos damos cuenta que en el área de la salud siempre ha sido poco el pago del tributo, el destino del tributo hacia, digamos, los hospitales. Siempre ha sido menos, por eso es que lamentablemente tenemos digamos, en el ámbito de la salud es bien Muy precario poca debido salud. a que no se le asigna mayor presupuesto. Miren, si desde el virreinato Profesora, está con el 5%, si desde el virreinato está con el 5%, o sea, imagínense, ¿verdad? Bueno, profesora, y ahí ahí en los vienen las tierras de ¿qué? profesora, ahí donde dice encomendero, ¿por qué tienen al encomendero le daban más fondos o qué? Porque sale ahí 60%. Es de los Claro, pues tributos porque que el pagaban. encomendero le... Ah, a él le daban más dinero. Al hospital era que le den más dinero. Sí, al hospital tenían que Ujú. darle más. Sí. Pero no le daban, ¿ya? Luego vienen las tierras decimales, o sea, eran las antiguas tierras estatales de la nobleza inca, o sea, eran las tierras del Inca, y que en la colonia se convirtieron en las tierras del rey, o llamadas tierras realengas, ¿ya? Las realengas. También pasaron a las tierras de la iglesia, o llamadas abadengas, y las tierras particulares o señoriales, o sea, de los señores, de los más adinerados. Es decir, que todas estas tierras decimales enriquecían a la corona. A la corona enriquecían digamos, con estas tierras, ya a los obispos, a la parte de la iglesia, y a los señores encomenderos. O sea, no había beneficio para los indígenas. O sea, todas las tierras que eran del Inca pasaron a formar parte de las tierras que le pertenecían a los españoles, ¿ya? Pero estas tierras tenían que pagar un diezmo. Tenían que pagar un diezmo, o sea, el 10% de los ingresos. Eso era con respecto a los tributos. ¿Ya? ¿Le pagaban el 50% a los obispos, profesora? Exacto. Ganaban, digamos, un diezmo de un 50% con respecto a todo el virreinato. A todo el virreinato. O sea, todos pagaban, digamos, el diezmo, o sea, el tributo a la iglesia. ¿Ya? A los nuevos reales, o sea, a los nuevos señores, recibían el 10%. El cabildo eclesiástico, o sea, la iglesia recibía un 30% más. O sea, primero era el obispo, solo el obispo. Luego al cabildo eclesiástico, o sea, toda la conformación de la junta de la iglesia recibían un 30%. A la iglesia misma, o sea, las iglesias menores, el 10%. A los seminarios, o sea, a los seminarios, un 10% y a los hospitales un 10% más. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de todos los diezmos que se daban Al obispo. iba a la iglesia, ¿verdad? Porque el obispo, el cabildo eclesiástico, la iglesia y el seminario hacen una sola fe, o sea, ellos recibían El mayores ganancias. 90%. Exacto, recibían mayores, digamos, ganancias, diezmos, debido a que tenían que velar por digamos, cobraban por evangelizar a los indígenas, en pocas palabras. En la actualidad ahora aún se cobran los diezmos, ¿verdad? En algunas de las iglesias. En algunas iglesias creo que sí se sigue manteniendo el 10% del total de tu salario, de tu ingreso familiar, y en otras iglesias creo que es lo que pueden apoyar, ¿verdad? No estoy
tan segura, pero sí he escuchado que algunas iglesias le solicitan al jefe de familia el 10% de su ingreso familiar. Pero profesora, ¿por qué hay 120% en vez de 100? ¿Cómo? ¿Por qué hay 120% en vez de 100? Lo que pasa es que son porcentajes independientes, porque las tierras se siguen dividiendo, digamos, en las tierras del rey. Por ejemplo, ahí son los nuevos reales. En las tierras de las iglesias solamente va a entrar, digamos, lo que es el obispo, el cabildo eclesiástico, la iglesia y el seminario. ¿Entiendes? O sea, no es que es un total, no es que es un porcentaje total que todo va a una sola persona, no. Por ejemplo, en las tierras del rey, los diezmos que se pagaban por el trabajo de estas tierras deberían ir a las arcas del rey, pero el rey nunca vino al virreinato, nunca llegó al virreinato. Entonces, ese dinero, digamos, nunca se cobró esa división del tributo. ¿Me entienden? O sea, a eso se refiere. Estamos hablando de generalidades, o sea, las tierras del rey debía cobrar, digamos, el diezmo tanto de los nuevos reales como parte de los obispos, pero al no venir, la iglesia se fue directamente a, digamos, a poder, digamos, cobrar esos diezmos para la fabricación, pero para la construcción de nuevas iglesias y para la evangelización, porque ese es el fin principal cuando llegaron los españoles, a evangelizar a todos los indígenas. Profesora, lo cierto es que como mi celular se estaba bloqueando, Ya, salió del Zoom. ya no te preocupes, Jonathan. Profesora, ¿Listo? Dime. Sí, se entiende, Ay. profesora. hay ofrenda y diezmo en las iglesias ahora. Ah, bueno, ya ven, entonces no todas, no podría decirle sí, no, porque no lo desconozco de las nuevas iglesias, pero en algunas sí se sigue manteniendo el conocido diezmo, ¿ya? Sigamos. La producción de manufactura. Cuando se refiere a manufactura, se refiere a los trabajos que eran elaborados a mano. O sea, el trabajo, digamos, aquellos Artesanía. artículos que se realizaban, exacto, las artesanías. Estas artesanías, digamos, fueron algunos gremios, lo hicieron algunos grupos con rasgos religiosos, lo que luego se pasaron a llamar cofradías, ¿ya? Esto lo realizaban con algunas ventajas para poder, digamos, mejorar sus créditos, ¿ya? Y tener más clientela. Ya eran trabajos a mano, artesanías, textiles, telares, etc. Ya, y estas manufacturas se dividió en la manufactura indígena, que eran, digamos, producidas en pequeña escala para su consumo propio de los indígenas y también para el pago de los tributos. Para el pago de los tributos. O sea, con ellos mismos elaboraban estos productos para poder subsistir ellos solos y además les servían para el pago de los tributos. ¿Ya? Estos eran llamados obrajes. Y, digamos, la mayor parte de obrajes eran chorrillos, que producían, digamos, textiles de baja calidad, de muy baja calidad. O sea, no eran textiles comparados con los textiles que se hacían en España. ¿Ya? Y digamos, y como eran de baja calidad, no podían venderse a los españoles, ¿no? No podían venderse, o sea, solamente les servía para que ellos pudieran elaborar sus prendas, entre otros, ¿ya? Existía la manufactura artesanal, es lo que decíamos, que eran controlados por los gremios, o sea, las cofradías, ¿ya? Y ellos vigilaban el precio y la calidad del producto. Y la producción estaba destinado a los habitantes de las ciudades, de la misma ciudad, por ejemplo, de la ciudad de los reyes. O sea, como era, digamos, dentro de esta manufactura artesanal se encargaban de elaborar ciertos crucifijos, ciertos, imágenes de santos o velas aromáticas naturales. Entonces, estos productos eran, digamos, vendidos solo en el virreinato.
pero que tenían que tener una buena calidad y un precio, digamos, accesible, no como nosotros. En la actualidad nosotros no compramos a nuestro Perú, siempre le compramos al extranjero. Vamos a los grandes moles y compramos a un extranjero, a prensa, a tiendas extranjeras y Manufactura no le compramos. extranjera. Exacto, y no le compramos a nuestros mismos productores. Por ejemplo, aquí tenemos gran producción de papa, pero sin embargo, muchas de las personas se van a comprar papa a un supermercado, por ejemplo, a Totos, dándole de ganar a un extranjero y no a nuestro propio, a La nuestro plata propio se va a paisano. otro país. Exacto. Y lo que le pagan a nuestros productores peruanos es lo mínimo. Ya, es lo mínimo. A ver, chicos, al final de la clase voy a Por eso procurar Perú es enviarles el pobre. mismo, pero tienen que esperar, no me estén interrumpiendo con respecto a las imágenes, a las capturas, ni nada. Tienen que esperar. Yo, Ya, profesora, y luego Ayer lo envió en la noche, casi no Sí, copié en la mucho. noche le envió, profesora. No tuvimos tiempo de sí, copiar. no, a ver, profesora, Yo no copié casi nada. Yo nada copié. escúchenme. Sí, lo envié muy tarde porque he estado un poco complicada por un tema de salud de un familiar, en este caso de mi mamá, está un poco delicada, entonces soy yo quien la atiende y tengo que estar viendo los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, profesora, yo le puedo enviar al grupo. Estoy tomando las capturas. muy bien, Jonathan, Míralo, muy bien, Jonathan. Jonathan. Ya, sigamos. Los obrajes, o sea, que es la manufactura artesanal, ¿ya? Estos estaban controlados, ya, esos son los... Es manufactura es semi-industrial. Ya hablamos, aquí no es artesanal, es semi-industrial. Ahí se me ha ido, ¿ya? Son o sea, semi-industrial. Ya, digamos, se trabajaban para la venta, para la industria. Todo esto estaba destinado a la producción textil, o sea, a la fabricación de telas, de diferentes tipos de telares. El primer obraje fue en Jauja, se fue fundado en Jauja en 1545, fue llamado Yaxapayanga y fue fundado por Antonio de Rivera, el primer obraje en el Perú, ¿ya? Digamos que En 1545. Sí, en 1545, ¿ya? Digamos, tuvo un gran auge durante el siglo XVII y existieron 300 obrajes en todo el virreinato. Existieron en Lima, en Jauja, en Huancayo, en Puno, en Huamachuco, en Cajamarca y en el Cusco. En estas ciudades existieron, digamos, más de 300 obrajes. A ver, dime, Yarly. Profesora, se me fue el internet, lo han desconectado y tuve que conectarlo. Profesora, ¿trabajaban desde los 5 años de edad? Y el son me estaba botando. Trabajaban Eso es ya ser demasiado Pero demasiado cruel, subir a la plataforma, ¿verdad? mucha crueldad. A ver, si hablan todos a la vez, no los voy a poder entender. Por eso es necesario que levanten su manito para poder saber quién quiere participar. Dime, Yarly. Que si el video lo van a subir a la plataforma porque se ha desconectado el internet. Sí, lo van a subir a la plataforma. Todos los videos los suben a la plataforma. Listo. Dime, ¿Algunos nos Francisco. envían, profesora? Profesora, ¿Cómo? los españoles explotaban mucho. A los niños de 5 años todavía los explotaban. Eso ya era demasiado crueldad. ¿Cómo podían ser Es una corrupción. tan corruptos por dentro Un y por fuera? maltrato. Maltrato de niños.
Menores de edad todavía. Correcto, Maltrato infantil. correcto. Trato infantil. Es que recuerden, ya, es que recuerden que, digamos, los indígenas no tenían acceso a una educación, no tenían el acceso y ellos venían, digamos, también siguiendo parte de sus tradiciones, porque en el Tahuantinsuyo o en el Incanato tampoco, digamos, que los niños, hijos, digamos, dentro de los ayllus no podían acceder a una educación. Ellos aprendían de la práctica, o sea, del día a día, del trabajo del papá. Entonces, esa misma tradición pasó hasta el virreinato. Que sí, los niños trabajaban desde los 5 años, es cierto, pero si no trabajaban tampoco comían. O sea, era una total explotación desde los españoles hacia el pueblo indígena. Eso sí es muy cierto. Era una total explotación. ¿Ya? En Chorrillos, lo que les mencioné que es... Ay, se acabó. ¿Qué pasó? En lo que había mencionado era de que en Chorrillos se contaban con 6 telares, ¿ya? Y ellos trabajaban a base de un batán, ¿ya? Un batán, sí deben conocer lo que es un batán. Una piedra grande Es con una otra piedra piedra que pequeña. molían con eso, diga. Con eso molían. Exacto, exacto, exacto. Profesora. Esa ¿Ya? piedra Y ponían como les encima dije, de otra piedra grande y ahí lo... Y ahí salía harinas, las cosas. Sí. sí, Profesora, pero exacto. ahora Ya. también algunos tienen todavía patán. Sí, profesora. Siguen Claro, pero ya conservando Sí, ahora la todavía Sí, esa costumbre. tradición. Uno por uno. Uno por uno. Si hablan todos, no los puedo escuchar. Mira los Dime, que Pablo. levantan la mano. Profesora, hay unas personas que todavía siguen conservando esta costumbre de moler con piedras. Exacto. Aún la mayoría conserva, digamos, estas costumbres. En la ¿Ya, sierra. chicos? Sí, profesora, en la sierra. Ya, entonces eso es con respecto al trabajo que se realizó o digamos la fuerza económica por parte de, digamos, la fuerza económica del Tahuantinsuyo. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profesora, No, todo está profesora. claro. No, profesora. No, profesora. Muy bien. Voy a... Sí, sí se entendió. Muy bien. Profesora, va a enviar va a enviar las capturas. Jonathan, vamos a Profesora, enviar ya las las envío, capturas. profesora. Profesora, envíela Ya, para Jonathan, sexto. Ay, 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 ay. Profesora, yo solo Ya. copié una cara de la clase. No Yo me se las copié envío, todo. profesora, las capturas, no se preocupe. Yo copié Ya, Jonathan una va a cara enviar entera. para los... Ya, gracias, Jonathan. Ya. Gracias. Jonathan los va a enviar Gracias, para... Jonathan. Gracias, Ya. Jonathan. Listo, chicos. Agradezcan. Entonces nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. ¿Ya, chicos? Chao, profesora. Cuídense. 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 Chao, bendiciones. A todos. Cuídense. Chao. Profesora, Chao. Profesora, Dios les Cuídense. bendiga. Cuídense. Chao, profesora. Chao, cuídense, cuídense. Profesora.